El shonen de Shingeki no Kyojin regresó con su temporada 2 en 2017, sí, 4 años de espera. Básicamente con ese tiempo de diferencia, varios ya se habían olvidado de su existencia y otros dando por hecho de que fue cancelado, a pesar de que no hubo mucha diferencia de tiempo. Y es que en mera neta 4 años no son mucha diferencia, porque yo ya había criticado la temporada 1 de esta gonorrea hace justamente la misma cantidad de tiempo que hay entre la primera temporada y esta. No es como varios animes que llevan hasta décadas descontinuados y solo Dios sabrá si algún día tienen continuación. Realmente Shingeki no Kyojin desde siempre tuvo varios beneficios que no tuvieron varios otros proyectos, porque hasta en el plazo de tiempo de esos 4 años, hicieron unas cuantas obras, el manga siguió su curso y así, pero para su cuestionable fandom, nada es suficiente, y jamás estuvieron conformes con nada de lo que hacían ni Wit Studio, ni Hajime Isayama, que lamentable esa bola de desconsiderados, aunque en fin los otakus son así en su mayoría. Retomando a lo que fue su temporada 2, resulta ser decepcionante que además de esperar 4 años para una continuación, nada más se hayan tomado la molestia en traer 12 capítulos siendo que la primera temporada tuvo 25, a esto le sumas que varios se sienten innecesarios solo para que los personajes se desahojen un rato, cuando bien lo pueden hacer fuera de escenas, pero como digo, mínimo debieron de estar agradecidos, que adapten correctamente lo que fue el manga deficiente no como otros proyectos que literalmente, hacen lo que se les salió por el mero morbo de hacerlo. La presente temporada comienza, como no, narrando y haciendo un resumen de lo que ya se mencionó y vio en la temporada anterior, embarcando justo donde se quedó, con los soldados llevándose a Annie después de que ésta se encerrara a sí misma en un cristal para evitar que la interrogaran, seguido que Erwin deduce que evidentemente hay más traidores aparte de la rubia, entre ellos el pastor mentecato que no deja buenas moralejas, dejando más intrigas sobre que si ellos también tenían sus motivos para dejar a tanto muerto en medio del caos. Y a partir de acá es donde la trama se empieza a ir a la reverenda y completa verga, ya que, en vez de continuar con la trama principal, llega un soldado pendejo a avisar sobre que los titanes lograron atravesar la muralla rosa, para de allí remontarnos 12 horas antes y meternos capítulos continuos de flashbacks en vez de simplemente hacer resumen en medio capítulo de lo acontecido, y con tramas que pretenden dejar un misterio cuando todo es jodidamente obvio, y es mejor que vayan acostumbrándose, porque les digo, esto es algo que se repite en múltiples ocasiones. Porque esos capítulos de caza son bien aburridos, innecesarios, tediosos, y hasta de Naruto si me lo preguntan, ya que más se sienten que solo están para darle protagonismo a personajes que casi no aportan mucho como Sasha y Connie, empatizar con Reiner y Bertolt para que al momento de su revelación le agregue un sentimiento agrio al espectador, lo cual fue un movimiento bastante pícaro y anticlimático, porque ni siquiera se revelan bien, y ni hablar sobre cuando discutían el cómo van a llevarse al pendejo de Eren y trataba inútilmente de hacer algo por su cuenta. No me sorprende que hicieran esos chistes malos con que es un princeso. A esto le sumas que todos o al menos la mayoría de los puñeteros episodios tienen como 4 minutos de resumen y minuto y medio de opening. Es entendible que hagan resumen si es el primer episodio o si el presente capítulo es súper importante, pero que lo hagan prácticamente siempre, utilizado de la misma manera, y que encima quieran meter intriga que varias veces es difícil tomarla en serio, ya hasta pareciera que tratan de imbécil al espectador, como lo es cuando inspeccionan el pueblo de Connie, haciéndote creer, de que los titanes simplemente arrasaron con todo, cuando cualquiera con algo de sentido común, podría deducir que una persona se ha convertido en titán desde adentro, y esto es algo que los personajes confirman recién en el episodio final. Otro ejemplo, en el episodio 4, justo cuando por fin van a empezar la batalla de los 4 cadetes contra los titanes que los atacan por la noche, nos meten de por medio otro flashback de medio capítulo contándonos qué es lo que hacían los Boy Scouts en la torre, como charlar sobre sus indiferencias o lo que encontraron en el pueblo de Connie. Lo mismo en el episodio siguiente, cuando Ymir se convierte en titán y va a luchar contra los otros titanes puros, se corta el capítulo y ponen como medio capítulo entero de flashbacks de su romance inclusivo con historia y del secreto que ésta le contó que guardase. Ya ven cómo son las cosas, prácticamente se siente como una mezcla de historias diversas que no llega a ser coherente. Incluso si el manga es así, el estudio pudo hacer un mejor trabajo, ya que hay varios animes que mejoran el trabajo que ya hay en el manga, cosa que ni su tan preciada Wit Studio se molestó en hacer.
Otra cosa también, es predecible que Ymir tenga alguna relación vital con los titanes, no solo su nombre puesto de Ymir, fue la líder de los gigantes en la mitología nórdica, sino que por los recuerdos que tiene Reiner lo deja bien en claro, no hay realmente una trama que deja mucho misterio en sí, varias cosas llegan a ser muy obvias incluso si te lo ves por primera vez. Sin mencionar el flashback donde revelan que Ymir, estando en Titán puro iba a punto de devorar a Reiner, pero el antiguo propietario del Titán Mandíbula se pone en el medio y termina siendo devorado por esta misma, donde una escena simplemente lo recortan para que no salga Annie, pero en más adelante cuando vuelven a meter el mismo flashback esta vez un poco más extendido, se ve que Annie está junto a ellos. Si vamos a llegar a este nivel de obviedad y anticlímax ya estaría esto pareciéndose a Naruto, XD. La revelación de Reiner al pendejo de Eren con que el y Bertolt son los titanes colosal y acorazado es bastante sosa, entiendo que probablemente en este punto habían empatizado con los protas y que en el fondo odiaban hacer esto, o que simplemente no podía con tanta presión y deseaba volver a casa lo más pronto posible, pero de lejos que había mejores formas de revelar algo tan crucial, y esto es peor aún si piensa que es posible razonar con un mugroso impredecible como lo es Eren, ignorando que directa o indirectamente provocaron la muerte de su madre y de varios más, para colmo cagan todavía más la escena poniendo otro mísero flashback de hace 12 horas de por medio, tratando de conectar piezas con que Reiner y Bertolt están relacionados de alguna forma con Annie, la titán hembra, para siempre tratar de dejar más suspense y misterio, lo cual no discutiré si es que es un retcon de último minuto o no, pero les dejo a ustedes sacar sus conclusiones. Y para colmo la pendeja de Mecastrosa se tira a matarlos cuando lo ideal sería atraparlos para interrogarles, un nerfeo notorio teniendo en cuenta que la temporada pasada Mikasa demostró ser más cautelosa y no una repulsiva como el mariconazo de Eren. Y ni hablar esa subtrama de Reiner enamorándose de Historia solamente porque fue amable cuando fue mordido por un titán, es tan mala que ni toma verdadera relevancia. Me gusta el personaje de Reiner pero hacer este tipo de actos porque en su momento habían muchos ships es algo aborrecible. A esto le sumas que en pleno combate de Eren contra Reiner, hay de por medio flashbacks tras putazo, y situaciones imbéciles como Eren y Mikasa pensando que le van a hacer algo a su piel acorazada, básicamente no te lo puedes tomar en serio, te desespera, y no puedes disfrutar de la acción normalmente, aunque después mejora con eso de aplicarle las artes marciales, un poco tarde pero está bien, no es tan poronga como lo anterior, aunque luego se lo vuelven a raptar como el inútil que es, al menos no ponen otro puñetero resumen y continúa justo donde se quedó. Lo mismo con Bertolt, ya que es surrealista como el titán colosal que tenía pinta de ser muy intimidante, al final resulte ser usado por el más llorón del escuadrón después de Eren, y es que Bertolt es más cobarde que Reiner aunque a la vez más perspicaz, pues sabía que razonar con Eren es una burrada y no estaba dispuesto a revelar su identidad solo por la presión, pero que caiga en las manipulaciones del pendejo de Armin solo porque este mencione a Annie, y eso haga que pierdan a Eren no lo hace muy distinto del insufrible prota, aunque tal como Reiner, Alberto también parecía detestar lo que hace, pero sabía que estaba obligado a hacerlo, aunque es obvio que a los Boy Scouts les valía verga eso y solo los ven como unos traidores y enemigos de la humanidad. Pero la mayor cagada está en el cut final, porque encima que la pendeja de Mecastrosa le diga al Herencio indirectamente que le gusta y la mamada, nos digan que Eren a cambio de no transformarse tenga un poder oculto que le permite controlar a los titanes a su voluntad, lo cual en su momento fue considerado como guionazo y no es por decir menos, si no fuese por ese poder hasta allí habrían llegado los protas, pero en fin ¿qué se le puede hacer? Porque inevitablemente las explicaciones que tienen que dar para justificar eso tiene que ser sí o sí una borricada, ya que en la presente temporada por obvias razones jamás explican el por qué tiene más poderes de los que aparentaba, dejándolo todo, como no, para el verano que sigue. Al final de cuentas Erwin y los demás teorizan gracias al pueblo de Konoha que los titanes que han matado todo este tiempo pueden llegar a ser humanos como ellos mismos, están bien conmocionados porque están cada vez más cerca de descubrir la verdad y justo allí es donde acaba, no muy diferente a la temporada pasada, dejando con más dudas que respuestas y dejando todo eso y más, como la identidad del titán bestia o el porqué de los nuevos poderes de Eren, hasta la próxima temporada, aunque Blueno al menos expandieron con más personajes, solucionaron uno que otro hueco de la temporada anterior y por sobre todo, dejaron menos tiempo en pantalla al cagón disparatado de Eren llega. Pero eso sí, esa continuación de ataque a los titanes no es un verdadero martirio, supo dar en el clavo en algunos aspectos, pero les digo, no es ni la mitad de puntos de como remarcan varios aficionados adictos a los animes de temporada.
Empecemos con los secundarios que decidieron darle protagonismo, como sería Ymir, que si está bien lograda, él como hace varios años fue adoptada y idolatrada por sus mentiras, cosa que después la llevaría a su perdición y de ahí aprendería que seguiría siendo ella misma sin depender de más farsas y rehacer su vida porque las nuevas generaciones ya no se acuerdan quién fue ella hace 60 años, de hecho Ymir era más razonable que Eren y prácticamente todos los Boy Scouts ya que, era la única que comprendía que ellos no eran los únicos que sufrían un infierno, pues Laina y Alberto también tenían toda una historia trágica por detrás. Ymir aún siendo media egoísta está mejor representada que los protas, pues aparentemente todo lo hacía por historia y se podría llegar a entender, por algo dejó que mataran a los 4 cadetes en la torre y fue a último momento donde recién reveló que podía transformarse en titán, y se negó a darle explicaciones a sus antiguos compañeros de campamento enfocándose únicamente en llevarse a historia consigo, y es que aún con estas características Ymir está más humanizada que los propios protagonistas, ya que es la misma historia quien le enseñó a abrirse al resto cuando estuvo en el campamento y ser un poco más tolerante con el resto de Boy Scouts, mientras que con los demás no tenía mucho vínculo y sabía de que si descubrían que también era una titán posiblemente no le iban a dar los beneficios que al repelente de Eren ya que su titán no es igual de poderoso, así que las bases planteadas con Ymir tienen sentido hasta cierto punto. De hecho ya pasando al poder loco sacado de la manga de Eren, la misma Ymir deduce que era por eso que Reiner y Bertolt lo querían llevar con el titán simio, a diferencia del resto de Boy Scouts que solo los ven como unos meros asesinos, ella comprendía en parte el sufrimiento del titán colosal y acorazado, al ver los poderes ocultos que tiene Eren, piensa que aún puede haber esperanza dentro de los muros, por eso deja la historia y decide irse con los supuestos traidores, porque aunque sepa que no es buena opción, ya no tiene más por qué vivir, y en parte porque estaba en deuda con ellos ya que si no hubiesen venido a destruir las murallas en primer lugar, seguiría estando como una titán puro vagando fuera de los muros. Realmente acá sí supieron lucirse con Ymir, aunque también le pusieran varios flashbacks de por medio es lo de menos, la humanización se siente mejor lograda que en los protas palurdos. Y otro gran personaje bien trabajado sería Reiner, y es que a diferencia de Anne que muestra ser muy indiferente y nomás se sintió atraída por un desperdicio como lo es Armin por nerfeo del guión, Bertolt que es un llorón y hasta algo cobarde, pero no cae al nivel de Eren, e Ymir que casi todo lo hace por Krista o mejor dicho historia, con Reiner se dedicaron a mostrar un lado más humano con respecto a ser considerado el traidor de la humanidad y tener que soportar los comentarios que le hacen los Boy Scouts, no pudiendo decidirse si quedarse con los soldados dentro de las murallas o si decidir cumplir la ambición que le encomendaron, hasta llegando al punto de que los antagonistas llegan a caer mejor que los protagonistas, siendo un personaje que tiene en mente que todo saldrá bien pero con tantas desgracias a su alrededor, esta incluso Ymir a diferencia del pelmazo de Eren que solo los juzga por lo superficial, sabe cómo se sienten Reiner y Bertolt con respecto a que ahora lo vean como un traidor y un verdadero enemigo de la humanidad, y también expanden cómo es que Reiner se siente mal debido a que debió haber muerto a manos de Ymir si el antiguo titán Mandíbula no se hubiese sacrificado por él, por eso digo, este es de lejos alguien que sí tiene mucho por ofrecer a diferencia de los Boy Scouts que están más para hacer chistes, aparecer pocos segundos para después perder ante un titán, o recalcar en reiteradas ocasiones lo obvio. Pero en fin en términos generales la temporada anterior si bien era más extensa era a su vez más sencilla que esta, sin embargo sigue manteniendo el suspense bajo y repitiendo la misma fórmula, como querer engancharte por afición, poniendo de por medio capítulos innecesarios o muchos flashbacks de por medio, no administrando correctamente el orden cronológico y el tiempo de los episodios, los personajes bien idénticos de sus versiones de la temporada anterior, aunque queriendo innovar con eso de darle protagonismo a los secundarios, pero los que son un poco más de fondo son los deficientes. Porque la meta no sé por qué a este personaje de nombre Mike le lloraban tanto, si en la temporada 1 salió bastante poquito y en la temporada 2 es el primer imbécil en morirse por su idiotez de creer que sin equipo le haría frente al titán bestia y a los otros puros porque no andaban enfocados en este, pero en fin ya sabemos la costumbre de agarrarle cariño a personajes que jamás se conocen a profundidad. Y tampoco me cabe en la cabeza cómo es que esto era considerado como lo mejor del 2017, cuando ese año de lejos que hubieron mejores proyectos, como Little Witch Academia y Black Clover.
Pero está bien, dentro de lo que cabe, me pareció un acierto que expandieran con más personajes y dejaran de lado a ese idiota retrasado de Eren. De hecho fue más cómodo de ver Attack on Titan con menos tiempo del prota en pantalla, la humanización de Reiner y todo lo que tuvo que sufrir, y mire, está bien logrado, que nos contaran un poco más de Sasha, que es la favorita de varios, y que decidieran darle importancia a Connie para revelaciones impactantes. Desgraciadamente, al usar la misma fórmula, y dejando tantos cabos sueltos, no puedo ponerle una mayor nota, así que a la secuela de Ataque a los Titanes le daría un 6 de 10 de calificación. Digan lo que quieran, 4 años no es mucha diferencia de tiempo, y que esta obra cinematográfica haya quedado descontinuada esa cantidad de tiempo debería ser considerado un privilegio, en comparación con otros proyectos que llevan varios años descontinuados y no se sabe si retomarán algún día. Algunos tuvieron suerte y otros no. Y pasando a la temporada en sí, fue muy bueno que hayan expandido más con el resto del casting y que los hayan trabajado de forma decente. Tampoco es una locura, pero para estándares de Shingeki no Kyojin está muy bien. Ahí lo olvidaba, Asugari es tu favorito de Levi Ackerman. Acá prácticamente está de Naruto y ni siquiera se lo ve usando equipo, solo aparece en pocas escenas y le da consejos al Herencio que ni siquiera se dedica a seguir. Sigue siendo tan impulsivo y retardado como siempre, por algo su momento de acabando con un titán puro en su forma humana es demasiado cringe, y tenía la retardada idea de que matando a Reiner y Bertolt solucionaría las cosas. Mal hecho Ali. Así que hasta acá llega la crítica. A lo mejor me animo y decido también criticar las siguientes temporadas, aunque como siempre todo a su debido momento, así que si andas interesado en estas mierdas espero de antemano que andes atento.